Buenos días al alumnado del curso. Espero que estéis todos bien, avanzando en la materia. Y bueno, ahora me toca resumir el módulo 1, al menos para daros unas pinceladas de cómo gestionarlo. Os podéis imaginar que el módulo lo que pretende es centrar el objeto de lo que vamos a desarrollar en los siguientes módulos, ¿no? Y para eso, pues, lo hemos definido en 3 apartados. Uno es por qué, justificar, motivar, legitimar por qué existen parques públicos de vivienda y por qué es una responsabilidad de la administración pública proveer recursos residenciales a las personas, a la ciudadanía. Y partiendo de esta idea central de que existe una responsabilidad de la administración, comprobar cómo la legislación segmenta esto en función de una idea territorial, en el marco del principio de competencia. De forma que la idea central que podemos resaltar es que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de vivienda y eso afecta directamente a la regulación de la vivienda pública, en particular en alquiler. Cómo el Estado mantiene la competencia para las condiciones generales, establecer las condiciones generales de los arrendamientos urbanos, pero hay una transferencia absoluta de marco competencial en beneficio de las comunidades autónomas, y cómo las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, tienen una competencia impropia que se sustenta en la frase que podrán desarrollar programas de vivienda siempre que sean sostenibles. Cuando se aprobó la última modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, hubo un profundo debate sobre la exclusión de la competencia de vivienda dentro del ámbito de las entidades locales y finalmente se enmendó con esa coletilla, lo cual nos llama a una cierta desconfianza del legislador respecto a la capacidad de gestión que tienen las entidades dedicadas a la vivienda y su sostenibilidad, que no es más que un criterio económico. La perspectiva que nos da la Ley de Bases del Régimen Local es estrictamente económico, ¿no? Y partiendo de estas dos ideas centrales, bueno, la Administración tiene una responsabilidad. En el propio módulo desgranamos qué intensidad tiene esta responsabilidad, porque a fecha de hoy, pese a lo que se comenta, pese a lo que se dice, y por lo menos a mi juicio, no existe un derecho subjetivo a la vivienda reconocido constitucionalmente. Existe un principio rector, un llamamiento a las administraciones públicas para favorecer la satisfacción de vivienda de la ciudadanía en condiciones de dignidad. Pero no está equiparado actualmente la vivienda al rango de derecho subjetivo ni de derecho fundamental. Los derechos fundamentales están reservados prácticamente para los hechos sustanciales, como es la propia vida, ¿no? O la libertad. Y desde luego queda muy lejos aún de los grandes pilares del Estado social, ¿no? Es la regulación o tutela del Estado en el sistema de pensiones, la tutela del Estado en el sistema educativo y la tutela del Estado para las personas más vulnerables, ¿no? Hablemos de la infancia o de las personas con algún tipo de discapacidad. Muy lejos. Sobre esta idea, que es central y que lo que nos va a provocar no es más que nos va a centrar lo que significa el núcleo central de la administración de los parques públicos de vivienda. Lo que hemos pretendido, en tercer lugar, es dar un abanico amplio para obtener una fotografía
de cómo se mueve nuestro entorno, incluso el mundo, en materia de vivienda pública. Porque si no lo relacionamos, si no visualizamos qué otras formas existen, pues difícilmente vamos a poder calificar, y cada uno, lo que se pretende es que cada uno de los participantes tenga un criterio de evaluación, una opinión fundada o con indicadores respecto al estado de evolución de la vivienda pública en alquiler o de los parques públicos de alquiler en España, y que eso les sirva para poder proyectar aquellos aspectos de mejora, aquellos aspectos de conocimiento, aquellos aspectos que nos permitan avanzar a todos en la gestión de los parques públicos de vivienda. Entonces analizamos el modelo de la Unión Europea. Todos habrán oído que en la Unión Europea, en términos generales, y salvo los países del sur, existe un consolidado gestión de los parques públicos de vivienda, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y esto pues, es algo que nos diferencia sustancialmente. Luego también hay sobre esto ciertas discrepancias, ¿no? Pues porque a veces en el cómputo de lo que constituye vivienda pública en Europa se incluyen otros tipos de servicios o de recursos residenciales que en España no vienen así calificados. Pues podrían ser todos aquellos recursos residenciales que se sustentan en centros de días, establecimientos comunitarios, residencias de tercera edad, que eso también computa, ¿no? Y que aquí están claramente segmentados en lo que son la intervención social, de lo que es la gestión de la vivienda de alquiler fuera de la intervención social. Y hablamos de tendencias, la tendencia de la corresponsabilidad o la participación público-privada, muy activa en Centro Europa, con enormes e ingentes parques de vivienda que mantienen su carácter de vivienda asequible y que están gestionados por entidades privadas. Y luego los nuevos ámbitos o situaciones de lo que se está hablando actualmente, el cohousing, el co-living, las viviendas compartidas, son tendencias que nos permiten visualizar por dónde se va a mover la vivienda social a medio y largo plazo. Y he querido hacer dos últimas apuestas en esta fotografía inicial. La primera, para no olvidar que ha habido una pandemia, COVID, y que durante esa pandemia se han adoptado en España, en Europa y en el mundo medidas para frenar el impacto brutal de la crisis sobre las personas. Solo por citar algunas, la prórroga de los contratos, la supresión temporal del abono de rentas, las quitas sobre la renta, la suspensión de lanzamientos. Bueno, medidas que han tenido un profundo impacto y que han servido para, de colchón para frenar las situaciones dramáticas sobre muchas de las personas en los arrendamientos privados, pero también en los arrendamientos públicos. Porque para el legislador, al menos hasta la fecha, no existe, el legislador estatal, no existe una diferenciación entre lo que es la gestión de parque privado y la gestión de parque público, y unifica a aquellos que tienen más de 10 viviendas bajo la condición de grandes tenedores. De forma que los administradores de parque público, las entidades y empresas administradores, son grandes tenedores. Y lo cual quiere decir que también, por otro lado, se han beneficiado de las medidas que acabo de citar. Y por último, por su importancia y su impacto en lo que es la propia administración de la vivienda en alquiler social, he citado, y creo que con profusión, el ingreso mínimo vital, ¿no? El nacimiento de este ingreso supone, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los parques públicos,
una garantía de cobro de las rentas y una garantía, por tanto, de equilibrio financiero que redundará en la propia continuidad de los parques públicos de vivienda y que afecta a la convivencia, a la dignidad y a los recursos que como inversiones se pueden destinar a la gestión de la vivienda. Bien, este resumen sucinto que os acabo de hacer se complementa con varias lecturas, algunas que les doy carácter necesario. Hombre, entiendo que el alumnado que está en un curso de capacitación de gestión de parques públicos de vivienda de alquiler tiene que tener de cabecera la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que, bueno, no cita la vivienda en su título, pero sí que es el ministerio que comprende con una Secretaría General la vivienda, ¿no? Y tiene un apartado en el que se resume los planes estatales, las medidas adoptadas en el COVID. Bien, hay que tenerlo de cabecera para saber qué se está moviendo institucionalmente en las diferentes, en la Administración Central del Estado, aunque no tenga la competencia propiamente de vivienda. Y por otro lado, el ingreso mínimo vital tiene una exposición de motivos maravillosa y la propia, lo podemos estudiar en el BOE, pero también os digo que el Ministerio tiene un excelente resumen de la forma de funcionar, incluso un cuestionario de preguntas frecuentes sobre el ingreso mínimo vital para saber cuáles son los perfiles de su concesión, requisitos, estructura, cuantías, en fin, creo que hay que tenerlo muy en consideración. Y luego he puesto dos lecturas de mejora de conocimiento, que uno es un clásico, es el informe FOESA, es una entidad sin ánimo de lucro, que ha publicado su último informe, el correspondiente al año 2022, y que es interesantísimo porque es el observatorio de la pobreza por excelencia. Y bueno, nos sirve para evaluar posiblemente lo que ya todos intuimos, pero nos sirve para constatar que existe un problema de exclusión residencial y que debemos adoptar medidas para atajarlo. Y el informe del Banco de España, que no es muy sesudo, pese a venir del Banco de España, pues bueno, nos pone en actualidad también, ¿no? Porque es sobre todo las conclusiones, y si alguien no dispone de mucho tiempo, puede ir directamente a las conclusiones, ¿no? Pues se lee muy fácil y hace una disección de las tendencias de los parques públicos en alquiler en Europa para constatar su descenso paulatino al cabo de los años en base a la falta paulatina de inversión en parques públicos de vivienda, para hablar sobre la regulación de los precios del mercado de alquiler privado, las propuestas y hacer una contextualización comparativa. Y bueno, se lee fácil y es de absoluta y plena actualidad. Y por último, ya os dejo para que podáis bucear más allá de ponerme a vuestra disposición para cualquier otra aclaración. Sí que quiero hacer una brevísimo apunte, primero porque hacemos un recorrido sobre los planes estatales. El plan estatal es la intervención máxima que actualmente está haciendo el Estado sobre la vivienda, y lo que significa es la convocatoria de ayudas públicas en aquellos segmentos o orientaciones, líneas, programas que considera prioritarios para satisfacer la necesidad de viviendas, y esas convocatorias públicas en general van destinadas históricamente a las comunidades autónomas para financiar sus propios programas o complementar sus propios programas. Y también, últimamente, para introducir alguna financiación privada. Pero el núcleo duro pasa por los convenios que se suscriben con las diferentes comunidades autónomas.
La última novedad, que ya venía arrastrándose de otras, pero que ahora tiene un apartado propio, es el bono joven. La posibilidad de subsidiar con 200 hasta 275 euros la renta de las viviendas de menores de 35 años en alquiler privado. Y por lo demás, podéis estar seguros, y esto es también interesantísimo, que todas las comunidades autónomas tienen sus propios planes estructurados de vivienda. Una fuente de información directa para cada uno de la comunidad autónoma de donde provenga es que acceda a su propia página web y va a encontrar información, y que el esfuerzo, por último, de las entidades locales, de los ayuntamientos sobre todo, es ímprobo. Y hay en España enormes ejemplos de parques públicos de vivienda que, sin tener o sin ser una competencia propia, han venido trabajando, algunos incluso con carácter centenario, ¿no? Y merece la pena porque no podemos olvidar que el ciudadano, la administración, donde acude en primer lugar es a su ayuntamiento. Y es el ayuntamiento el primero que tiene que escuchar y atender las necesidades residenciales de sus vecinos y vecinas, ¿no? Y por eso el hecho mismo es admirable el esfuerzo que muchos ayuntamientos a lo largo de la geografía española hacen por proveer esta necesidad. A veces solos y en la mayoría de los casos en colaboración con los planes autonómicos, ¿no? Y bueno, solamente quiero poner en reconocimiento, os he hecho un glosario, os he descrito en la propia texto del módulo qué entidades sobresalen, a pesar de que pueda haber muchas otras. Y me quedo por último con la cuestión de la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Porque esto nuevamente nos vuelve a poner en otra tesitura de tensión que acumulamos a lo que es la crisis global y cuya derivada macro es el impacto que tiene sobre la energía y el impacto que tiene sobre los precios y la carestía de la vida, lo cual deriva a su vez en la adopción de medidas, entre ellas la contención de los incrementos de renta, que ya comentaremos, en su caso en el módulo correspondiente, y no solamente en eso, sino también en la necesidad de haber adoptado medidas o prever incluso puestas a disposición de recursos residenciales para los propios ucranianos refugiados, ¿no? Y he querido resaltarlo porque parece esto ya una tendencia, ¿no? La tendencia es que desde la crisis inmobiliaria del 2008, la profundísima crisis inmobiliaria, hemos venido asistiendo a sucesivas crisis que nos ponen en valor, en tanto que es evidente que la vivienda constituye un pilar esencial en la vida de las personas, no solamente en propiedad y con carácter privado, sino que también el último colchón que tiene la ciudadanía para mantener un hogar y poder desarrollar su vivienda se desarrolla precisamente en los parques públicos de vivienda que gestionan las diferentes administraciones públicas. Y eso es todo. No puedo sino insistir. Estoy a vuestra disposición, mi compañera Pilar, por supuesto que va a estar, y trataremos de dar alguna pincelada durante el módulo complementaria. Bueno, os mandaré el enlace correspondiente al último boletín publicado por el Ministerio respecto al Observatorio de la Vivienda y Suelo. Interesantísimo, porque lo que ocurre, y de hecho doy lugar, lo cito en el propio módulo, es que vivimos en este enjambre, esta mare magnum de entidades que gestionan lo público y lo privado, está yermo de indicadores. Es muy difícil obtener indicadores sensibles de cuáles son las tendencias, qué está ocurriendo en el mercado, y indicadores, además, que nos permitan orientar las diferentes políticas y estrategias dentro de la gestión de la vivienda pública. Y animaros a que concluyáis el módulo. Posiblemente vaya a ser de los más sesudo, y sabiendo que vais a tener tiempo de sobra
para que abordemos lo que son los núcleos centrales más allá de este marco de lo que es la gestión, ¿no? Núcleo central es la convivencia, núcleo central es la dignidad de las viviendas, el adecuado uso y mantenimiento de las viviendas y las estrategias de gestión de este núcleo central. Y núcleo central es la sostenibilidad, es decir, cómo afrontamos los incumplimientos contractuales y cómo mantenemos y legitimamos nuestras entidades en base a la persecución de los incumplimientos y la gestión de estos incumplimientos. Ánimo y ya lo he dicho, nos vemos pronto.